Muy buenos días, chicos. Ayer estábamos hablando sobre los mapas. Hoy concluimos con lo mismo, los griegos, los mapas y América. La técnica y concepto de los mapas tuvieron un gran avance de los griegos ya en la época de Aristóteles, 350 a.C. Estaba bien establecida la idea de la Tierra era una esfera y más tarde Aristóteles, director de la Biblioteca de Alejandría y que murió en el 1904 a.C., calculó la medida de la circunferencia de la Tierra con una exactitud asombrosa. Hoy sabe que, hoy se sabe que se equivocó por apenas 400 kilómetros. Los geógrafos y los astrónomos de esa época concibieron los conceptos de los polos, los trópicos y el Ecuador. Cuando hablamos de los antiguos griegos, fueron pioneros en la cartografía, pero no sabían de la existencia de América antes de que los europeos lo descubrieran. La cartografía griega se enfocaba en el mundo conocido como ir a la zona del Mediterráneo y sus alrededores. No tenían conocimiento de América ni de los continentes al otro lado del Atlántico. Cuando hablamos de esto, hablamos también sobre el desarrollo de la cartografía en la antigüedad. En la antigüedad los griegos fueron pioneros en la elaboración de los mapas, creando los primeros mapas de papel para la navegación y la representación de áreas terrestres. También se le considera uno de los primeros cartogramas por haber dibujado un mapa del mundo conocido en el siglo IV a.C. Su mapa del mundo, hecho en el siglo II después de Cristo, fue una culminación de la cartografía griega y una síntesis del conocimiento gráfico de la época. También los griegos no solo hicieron representaciones científicas, sino también representaciones imaginarias, basadas en mitos. El Ecumune, el mundo conocido por los griegos, era la zona del Mediterráneo y sus alrededores. ¿Qué sabemos de los griegos de América? Los griegos no sabían de la existencia de América antes de que los europeos lo descubrieran. Cuando los exploradores europeos, buenos días, Matthew. Bueno, te voy a explicar un poquito. Ayer estábamos hablando sobre los mapas de antepasados y los mapas de ahora. Hoy estamos hablando de los griegos, los mapas y América. Estaba diciendo de que los antiguos griegos fueron pioneros en la cartografía, pero no sabían de la existencia de América antes de los europeos, antes que los europeos los descubrieran. Ya estaba por cuando los exploradores europeos descubrieron Sudamérica, le dieron nombres a los lugares basándose en nombres familiares, como el río Amazonas, que recibe el nombre de una leyenda griega, el río Amazonas, que es un historiador griego, menciona un río Amazonas, en que hoy es el sur de Rusia, pero no tenía relación con el río Amazonas de Sudamérica. En resumen, a ver. Los griegos fueron importantes en la historia de la cartografía, pero no tenían conocimiento de América antes de la exploración europea. ¿Cuáles crees que fueron los primeros mapas en América? El mapa de Juan de la Cosa, que era destacado por ser el primer documento cartográfico que representaba a América con una visión panorámica de un mundo en plena expansión. ¿Cuál fue Matthew? Los primeros mapas en América, Pues Juan, correcto, el mapa de Juan de la Cosa, así se llama. ¿Qué hicieron los griegos por la geografía? Los griegos por la geografía logró medir
meridiano terrestre con un error de 14%, elaborando un mapa mundi del ecumene con 7 paralelos y meridianos. ¿Para qué crees que se utilizaban los mapas en la antigua griega? Bueno, los antiguos griegos crearon los primeros mapas de papel que se usaron para la navegación y para representar ciertas áreas de la Tierra. Anaximandro fue el primero de los griegos en dibujar un mapa del mundo conocido y por ello se le considera uno de los primeros cartógrafos. ¿Quién hizo el primer mapa con América? Juan de la Cosa, que fue un navegante y cartógrafo nacido en Cantabria, España. Matthew, ya se sabe que quién fue el primer, cuál fue el primer mapa, ¿cómo se llama Juan de la Cosa, ¿ya? Que fue un navegante. ¿Dónde nació? En Cantabria, España. Allá nació. Los griegos también crearon las invenciones que se acreditan en los antiguos griegos, incluyendo el engranaje, el tornillo, los molinos, la prensa de eje, las técnicas de función del bronce, el reloj de agua, el órgano de agua, la capulta de torsión, el uso de vapor para operar algunas máquinas experimentales, juguetes. ¿Qué crees que influyó la geografía en la antigua Grecia? Lo que influyó fue la denominación geográfica de las montañas y los océanos tuvo un gran impacto en el desarrollo del gobierno. En la antigua Grecia, el entorno de Grecia también influyó mucho en el origen y desarrollo de las prácticas religiosas que allí se desarrollaban en las montañas, ocupaban un lugar central, perdón, en las representaciones de la divinidad. ¿Quién crees que era el padre griego de la geografía? La respuesta correcta era Eratóstenes. Eratóstenes fue el primer griego considerado el padre de la geografía. Matthew, ¿quién era el padre griego de la geografía? Tóstenes. Eratóstenes, correcto. Por lo tanto, la opción fue el primero en usar la palabra geografía y también tenía una noción a pequeña escala del planeta que le ayudó a determinar la circunferencia de la Tierra. ¿Cuál fue el primer mapa que se hizo? El Imago Mundi, que también tiene nombre como Mapa Mundi. Ptolomeo vivió y trabajó en Alejandría, la capital administrativa de Egipto. Su gran obra sobre geografía y cartografía, llamada Geografía, se publicó alrededor del año 1500 después de Cristo. Influyó y también los científicos durante 1500 también años. Sigamos con cómo se hace un mapa hoy. Entre las ciencias cartográficas que hoy se utilizan para hacer los mapas están en geodesia, la topografía, la fotogrametría, los sensores remotos, los SIC, el sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, la matemática, la estadística, la multimedia y la realidad virtual. La geodesía es una ciencia muy especializada que permite determinar la forma y el tamaño de la Tierra y establecer puntos de referencia con la localización exacta de la longitud y la latitud.
En la esfera, o mejor dicho, la geoide, la Tierra, como sabemos, no es una esfera perfecta, sino que está ligeramente abombada en el ecuador y achatada en los polos. Puede seguir con el siguiente párrafo. Todos han visto a los topógrafos. Estoy en la Punto segunda hoja. equipo, ya sé, ya me di cuenta. Han visto a los topo- topógrafos con su Ya, equipo midiendo las distancias, distancias en la calle y carreteras, 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 la, la que- agrimensura o topografía, o topografía sirve para la constru- construcción construcción, de proyectos de in- in- ingeniería, ingeniería, que a eso carretera, abarcamos. este, puentes, puentes, represas, inven- investigación, ca- a ver, Catastral, limitada de los propiedades, mm, hidrología, hidrología, identificar, identificar eh, el corredor de los ríos, exploración de petróleo. petróleo, minas y muchos objetos más. Ya está ahí. La mayor revolución moderna de la cartografía en el sistema de posicionamiento global, GPS, que funciona por su constelación de 24 satélites operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto permite a los topógrafos e investigadores y ahora al público en general, pues son cada vez más baratos, y determinar la posición exacta en que uno se halla con solo aplastar un botón en un aparato que se consiste en la mano. Cualquiera que sea la condición del tiempo, el GPS ha revolucionado la práctica de la topografía y la agrimensura a la velocidad inusitada. Hoy se puede determinar la posición de la superficie de la Tierra con la longitud y longitud con precisión de milímetros. Este sistema se ha unido con mapas de ciudades y religiones en pantallas digitales que se llaman navegadoras, que les indica el punto de la calle o carretera donde la persona se halla y sirven para guiarse en una ciudad o país. También obtener información de los alrededores e ir a la dirección correcta. En el Ecuador de hoy se organizan carreras o a campo traviesa, sea a pie, en bicicleta o en vehículos 4x4, en que parte del desafío es justamente navegar con el GPS para encontrar la ruta. Antes de los GPS hubo las revoluciones en el siglo XX, en la década de 1930 la fotogrametría o levantamiento de mapas con la fotografía aérea. Y en el de 1960 los sensores remotos, la obtención de, perdón, la obtención de información sobre la superficie de la Tierra con el uso de sensores colocados en aviones o satélites. Esto mide lo que es la energía, la electromagnética y la temperatura. Bueno, aquí
igual seguiremos hablando de lo mismo para la siguiente clase. Mati, ¿qué entiendes tú Sí, cuando hablamos de mapa? ¿Cómo crees que era el mapa de antes y el mapa de ahora? ¿Crees que ha cambiado o sigue igual? ha cambiado. Correcto, porque ahorita ya hay lo que es más avances científicos, cuando en antes no lo iba y hoy en día ya han descubierto más cosas.